Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al tercer Foro de Emergencia Sanitaria y Salud Mental, Perspectivas de Articulación entre el Estado, la Sociedad y la Academia, organizado por la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del Departamento de Psicología. Mi nombre es Valeria Villarán, soy profesora asociada del Departamento de Psicología y voy a tener el gusto de moderar ese tercer foro. Antes de comenzar, quisiera solicitarles que durante todo el evento, por favor, mantengan sus cámaras y micrófonos apagados, ¿no? Al final de la presentación habrá tiempo para una ronda de preguntas del público, ¿ya? El chat, por si acaso, estará habilitado durante toda la presentación, así que pueden ir dejándonos sus preguntas y comentarios ahí. En este tercer foro discutiremos los desafíos que supone la creación de una evaluación continua del impacto del COVID en el desarrollo de las niñas y niños peruanos menores de 6 años. Este proyecto, tan importante como necesario, surge en una invitación de la Fundación Baltasar y Nicolás, en colaboración con la Red Coopera Infancia, a la profesora de nuestro departamento, la doctora Magali Nóbrega. Contaremos entonces con la presencia en este tercer foro de la presidenta de Coopera Infancia y gerente de la Fundación Salazar, licenciada Romy Ríos. Licenciada, puede prender su cámara. Ella es licenciada, Romy Ríos es licenciada, bienvenida. Ella es licenciada en Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con segunda especialidad en formación magisterial de la PUC. También es egresada de la Maestría en Salud Pública con estudio de posgrado en Gestión de Políticas y Programas en Desarrollo Infantil Temprano, Gestión y Políticas de Salud, Políticas Públicas e Interculturalidad y Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más y coordinadora del Desarrollo Infantil Temprano del MIDIS. También estará presente la doctora Magali Nóbrega. Ella es doctora en Psicología y profesora principal del Departamento de Psicología de la PUC y coordinadora del Grupo de Investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional. También es investigadora en Psicología del Desarrollo, especializada en el desarrollo socioemocional del niño en el contexto de las relaciones con sus cuidadores y de su cultura, además de ser consultora de proyectos, programas y políticas de desarrollo infantil temprano, así como el diseño y validación de instrumentos de medición cuantitativa del DICS. Y finalmente, también estará con nosotros la doctora Ariela Luna. Doctora Ariela Luna, puede prender su cámara. A ver, no sé si la veo por aquí. Todavía no ha prendido su cámara. Bueno, ya prenderá su cámara. Ahí está, la doctora. Bienvenida. La doctora Ariela Luna es miembro de Coopera Infancia y ex ministra del MIDIS. La doctora Luna estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se graduó de médica cirujana. Cuenta con una maestría en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia y un diplomado en antropología de la PUC. Ha desempeñado su labor profesional en el campo público y privado. Como funcionaria pública ejerció los cargos de ministra y viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, en el Ministerio de Salud como directora general de la promoción asimismo, en el Ministerio de Salud como Directora General de Promoción de la Salud. Ha sido consultora de proyectos del Banco Mundial y Banco Interamericano, así como de organismos de Naciones Unidas. Sus campos de especialización son salud pública, desarrollo social y trabajo comunitario. Su principal énfasis temático ha sido el campo materno-infantil, además de ser miembro del colectivo Coopera Infancia, es también consultora de TIPAI, Innovación para la Gestión. Bienvenidas a las tres. Cada una de nuestras ponentes tendrá aproximadamente 10 minutos para realizar su presentación. Luego habrá una segunda ronda de 5 minutos para cada una. Cuando falten 2 minutos, les estaré indicando verbalmente el tiempo que queda, si es que lo necesitan, ¿ya? Pero lo que he visto es que siempre sirve. También les estaré indicando cuando el tiempo haya terminado, ¿ya? Luego de la presentación de todas las ponentes pasaremos a la ronda de preguntas abiertas al público. Dicho esto, iniciamos el foro con la licenciada Romy. Estimada Romy, te doy la palabra, ¿sí? Tiene 10 minutos más o menos. Le aviso 2 minutos antes, ¿sí? Perfecto, gracias Valeria. Bien, si me ayudan con la presentación. Muy buenas tardes con todas.
con todos. Mi nombre es Romy Ríos y estoy representando, estoy en un conflicto porque represento a Coopera Infancia, que es un movimiento de la sociedad civil que está, de hecho, trabajando fuertemente en posicionar la importancia de el tema de trabajar en la primera infancia, de ser la voz de las niñas y los niños, pero por otro lado también represento a la Fundación Baltasar y Nicolás, que está dedicada al trabajo en primera infancia y específicamente a promover el desarrollo infantil temprano. Entonces, y digo que estoy en un conflicto porque tanto Coopera Infancia como la Fundación Baltasar están, digamos, metidas en este proceso de la evaluación continua, del impacto de la evaluación continua en relación al COVID. Así que por eso les comentaba esto. Voy a presentarles rápidamente algunas láminas que muestran, digamos, de manera general, por qué un movimiento de la sociedad civil está metida y está involucrada tan fuertemente en un estudio de investigación como el que nos permite afrontar la evaluación continua del impacto del COVID. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Algunos datos que ya sabemos, ¿no? Algunos datos. Definitivamente la pandemia lo que ha traído es zozobra, ¿no? Digamos, mirando los aspectos negativos, ¿no? Hablando de los aspectos negativos. Ha traído zozobra dentro de las familias, ha traído la inseguridad que siente el ciudadano de salir, de enfrentarse, digamos, al mundo, ¿no? Con todas las restricciones que existen, con incluso las limitaciones económicas a las que hoy se enfrenta debido específicamente a digamos, el cierre de muchas empresas o el recorte de personal en algunas, ¿no? Ante la cuarentena en un primer momento y después en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Haciendo teletrabajo en muchos de los casos, ¿no? Entonces, esto definitivamente afecta a quiénes, afecta principalmente a los cuidadores, ¿no? A los cuidadores quienes ven su salud mental de alguna manera resquebrajada, ¿no? Frente a este panorama tan incierto y a este panorama definitivamente de grandes necesidades económicas. Y bueno, esos datos sí están reflejados en informes que se tienen, digamos, que las instituciones van realizando, ¿no? Pero siempre desde el enfoque del adulto, ¿no? La siguiente. Bien, gracias. En relación a la salud mental, ¿no? La data nos está indicando definitivamente que hay una búsqueda de ayuda mayor, ¿no? Hay una sobredemanda, ¿no? En búsqueda de ayuda en casos de salud mental, ¿no? Los centros como ustedes pueden ver en esta lámina, los centros de salud mental comunitarios atendían 200 pacientes y ya en el mes de agosto estamos llegando a los 99.000, ¿no? Entonces, como en los primeros meses sin pandemia, ¿no? Y ahora cómo estamos con pandemia y digamos, con inestabilidad y situación que es agobiante para las familias, ¿no? De pronto, en algún momento habíamos conversado, cuando estábamos hablando de temas de primera infancia específicamente, cómo la pandemia también invisibiliza a los niños, ¿no? Pero también, digamos, hay algunas fuentes de información que nos permiten de manera general saber que la salud mental también de las niñas, de los niños, sobre todo de los adolescentes, se está viendo también afectada frente a todo este cambio, ¿no? Pero, ¿y la salud mental por qué se afecta en el caso de los niños, ¿no? O sea, ahí hay muchos supuestos, ¿no? Hay muchos supuestos, hay incluso el supuesto del incremento de violencia. De hecho, hay algunos indicadores que nos hacen ver eso, pero no necesariamente tenemos una data real que me cifre, ¿no? En la situación concreta en la que se encuentran las niñas y los niños. La siguiente. Datos interesantes, por ejemplo, como el que nos muestra el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el aumento en el reporte de casos de violencia hacia la mujer, hacia las niñas y los niños, ¿no? Incluso un dato que despertó mucho el interés del movimiento fue tener el reporte de llamadas
realizadas por los mismos niños, ¿no? Que tienen acceso, digamos, a poder hacer una llamada como esta y poder ser atendidos. Solamente en el mes de julio, ¿no? Lo que nos había indicado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables era que ya se habían reportado 500 llamadas hechas por niños y por niñas, ¿no? O sea, imagínense ustedes en qué situación se debe de encontrar ese pequeño, esa pequeña, para poder hacer uso de esta herramienta, ¿no? O sea, que ya de por sí está mostrando un real problema en la familia, ¿no? La siguiente, por favor. Y miren ustedes, esto es de acceso público también, que es la información, la sala situacional del COVID-19, donde están, digamos, de alguna manera invisibilizados los niños, ¿no? Los niños son un número, pero no sabemos exactamente cómo es el grado de magnitud que se ven afectados. Hemos intentado desde la fundación ingresar a los datos abiertos y la información disponible no te permite hacer un análisis como se hace, digamos, con la data general de qué es lo que está pasando con la salud de los niños, ¿no? En relación al COVID y el tema de fallecimientos. Solamente hay, digamos, cifras globales, ¿no? Que no te permite dimensionar exactamente qué es lo que está sucediendo con las niñas y los niños. Y esto no solamente es una realidad en Perú, sino es una realidad en Latinoamérica, ¿no? Que la data disponible en relación al COVID siempre está referida, digamos, a la población adulta, que de verdad es la más afectada, sí, pero sin embargo, o sea, si basta con que haya un caso, un niño o una niña, ya debemos estar hablando y visibilizando el problema también. Entonces, con todo este contexto, ¿no? de problemas en la salud mental, de problemas sociales, económicos que ha traído la pandemia, lo que nosotros desde el movimiento decíamos, bueno, hay que comenzar a visibilizar a las niñas y los niños, pero ¿de qué manera lo hacemos si no tenemos información para poder transmitir y comenzar a hacer el posicionamiento? Uno de los elementos que, digamos, todos los que están trabajando en infancia hemos propuesto y se está impulsando es justamente hablar de qué es lo que está pasando con la salud de las niñas y los niños en este contexto. La falta de vacunación, la falta de todo ese paquete integrado que hemos promovido desde hace algunos años para que todo niño reciba su vacuna, su control de crecimiento y desarrollo, su suplemento de hierro, todo el trabajo que se había comenzado a hacer en temas de anemia, todo se ha visto estancado por la situación, efectivamente, de la pandemia. Pero ahí seguimos siempre hablando de lo que pasa en la salud del niño, pero no vemos las otras aristas que están ligadas al tema del desarrollo. La siguiente, por favor. Y es ahí, digamos que coyunturalmente, la siguiente, la OPS y la OMS, una de los contactos que nosotros tenemos, nos habló de una serie de instrumentos que estaban circulando para hablar a las familias sobre las diferentes problemáticas que iban teniendo en relación a la pandemia. La siguiente. Y nos muestran estos materiales, ¿no? Que de repente ustedes ya lo han podido ver porque ha sido de uso público. Muchas de las instituciones hemos trabajado mensajes y contenidos para las familias en relación al COVID con estos materiales. Entonces, el interés de OPS, OMS, como sabían, la siguiente, por favor, que Fundación Baltasar trabaja con un gran componente de comunicación, nos dijo si estábamos interesados en comenzar a hacer algo de este tema, de promover. Nosotros le dijimos que sí, por supuesto. De hecho, habíamos accedido a algunos de los materiales y ya estábamos utilizándolos para comunicarnos con la familia a través de la página web que nosotros tenemos, los primeros 3, y le dijimos que sí estábamos motivados para poder realizarlo. Entonces nos hicieron el contacto con la Universidad de Oregón, la siguiente, y la Universidad de Oregón, cuando nos cuenta cuál era la iniciativa que estaba detrás de esto, nos cuenta que era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos en realidad. Entonces nos hablan de un estudio que ellos realizan de manera semanal con las familias, de manera virtual, y que a través de la información que obtenían podían generar informes que están relacionados a
orientados a una problemática que se da, que está circunscrita en un momento determinado en la familia, predominantemente temas de salud mental, y que están obviamente relacionados también con el tema del desarrollo del niño, y que estos resultados eran de alguna manera puestos a disposición de las entidades, de los tomadores de decisiones, para poder efectivamente mostrar cuál era la situación que en ese momento, casi, digamos, casi en tiempo, no real, pero con un tiempo de aproximación bastante corto, podían decir rápidamente cómo estaba la situación de esas familias, ¿no? a las cuales llegaban. Entonces, le queda un minuto, perdón, disculpe. perfecto. Sí. Ya, listo, perfecto, gracias. Entonces, se dimensionó que el trabajo era mucho mayor. Entonces, lo que hicimos fue, dada la relación que Fundación Baltasar tiene con Coopera, es miembro de Coopera Infancia, la siguiente, por favor. Lo que hicimos fue contactar a la Universidad Católica a través del grupo de relaciones vinculares para poder realizar, digamos, todo un trabajo que estaba inspirado definitivamente en lo que nos contaba Oregón, porque veíamos que esto era algo mucho mayor, era un trabajo que demandaba no solamente el esfuerzo de una ONG, de la sociedad civil, sino también de la academia para darle todo el respaldo que se podía hacer. Entonces, la siguiente, por favor, comenzamos a vincular, ¿no?, todo el esfuerzo de estos tres actores, Fundación, Coopera y la Universidad Católica, con la asistencia técnica de la Universidad de Oregón, para insumir toda la experiencia que ellos tenían y poder hacer una encuesta, una evaluación que también nos permitiera a nosotros tener información lo más actualizada posible de la situación que pasaban los niños y las niñas. La siguiente, y con esta termino, es que nosotros, para Coopera Infancia, es importante contar con información actualizada. ¿Para qué? Para tener elementos de incidencia e incidir, obviamente, en las políticas públicas, en qué políticas públicas tienen que comenzar a visibilizarse y comenzar a hacer gran hincapié para que pueda mejorarse la situación en la que afrontan las familias, ¿no? Realizar estas nos permite también nos va a permitir tener información para poder trabajar con el Estado de manera coordinada, sociedad civil, Estado, empresa privada y todo aquel que sume a temas de primera infancia. ¿Para qué? Para solucionar o para buscar los caminos más viables de solucionar estas problemáticas que las familias enfrentan. Y finalmente también para apoyar en toda la información que las familias necesitan en el manejo y en el cuidado, atención de las niñas y los niños en casa, ¿no? Para que puedan, digamos, afrontar de mejor manera la situación que nos está poniendo la pandemia. Entonces, con eso, esa es la información, la siguiente. Con esa información termino esta parte de mi presentación, que era más o menos ponerlos en el contexto de por qué Coopera Infancia, un movimiento de la sociedad civil, está involucrado en este proceso de la evaluación continua. Gracias. Muchas gracias, Romy. Entonces, ahora le damos la palabra a la doctora Magali Nóblega. Por favor, Magali. Ahí estás. Sí. Ya. Buenas tardes con todos y con todas. Entonces voy a pasar a compartir la presentación. Bueno, luego de esta presentación, digamos, de Romy, muchas gracias por poder, digamos, como contextualizarnos. Lo que yo voy a hacer es poder darle continuidad de alguna manera a lo que acaba de plantear Romy y poder, digamos, contarles un poco el proceso que hemos seguido como para el diseño, la creación de esta encuesta. Y como el tema, digamos, del encuentro de hoy son desafíos y retos, voy a dejar más bien mis últimos 5 minutos como para poder hablar ya de esos elementos que consideran como fortalezas y también, digamos, debilidades o amenazas que podría tener un proyecto como el que hemos emprendido. Entonces, efectivamente, como comenta Romy, recibimos la invitación de parte de Coopera Infancia como para unirnos a un esfuerzo y de poder tratar de realizar, digamos, el diseño de esta evaluación continua del impacto de la COVID en el desarrollo de niños y niñas menores de 6 años, que ahora le denominamos la ESIC-19. Entonces, en realidad, digamos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta encuesta es, como su nombre dice, evaluar de forma continua el impacto de este evento difícil por el cual estamos atravesando
en indicadores específicos del desarrollo de niñas y niños menores de 6 años, así como sus factores asociados. Hablamos de una evaluación continua porque una de las novedades que tiene, digamos, la propuesta original de la Universidad de Oregon, a la cual ha aludido Romy, es que esta encuesta ellos lo realizan de manera semanal. Nosotros no hemos pensado hacerlo de manera semanal, pero sí con cierta periodicidad que nos permita poder tener diferentes cortes de cómo está la situación de los niños y principalmente sus cuidadores en relación a los diferentes momentos de la pandemia por el cual estamos atravesando. Entonces, el objetivo es capturar, digamos, este impacto de manera general en la población a la cual tenemos, digamos, como población objetivo, pero al mismo tiempo lo que buscamos es poder ver si es que hay algún impacto diferencial en familias que puedan presentar algún tipo de vulnerabilidad. Sabemos que, digamos, no solamente producto de la pandemia, sino desde antes ya venimos con una gran brecha que nos coloca el nivel socioeconómico. También sabemos que la pandemia lo que ha hecho es acrecentar esa brecha. Sin embargo, pensamos que más allá de poder considerar solamente el nivel socioeconómico como una posible vulnerabilidad, tenemos que pensar en otras posibles vulnerabilidades. Por ejemplo, el hecho de que si, digamos, alguno de los jefes del hogar, mamá, papá, hayan perdido el trabajo. Cómo eso crea como dos grupos, los niños que viven en una familia donde el papá, la mamá perdió el trabajo versus los que no. Por ejemplo, si pensamos en niños que tienen una discapacidad y que por lo tanto el menor acceso a servicios ha hecho que la brecha, digamos, del impacto de la COVID sea mayor en este grupo. O, por ejemplo, elementos de que si es que se ha perdido de alguna manera el soporte familiar que se tenía en el cuidado de los niños. Entonces, lo que nosotros buscamos es que a través de las preguntas creemos también como factores de vulnerabilidad, que nos diga la data, no que partamos necesariamente de la teoría, sino que la data indique dónde están esas vulnerabilidades que pueden haber surgido a raíz de esta condición. Entonces, en ese sentido, queremos identificar cuáles son esos elementos de vulnerabilidad y mostrar ese impacto diferencial que puede tener. Uno de los aspectos interesantes de la propuesta de Oregon, y tal como lo ha puesto Romy, es que en realidad esta manera de hacer investigación o este proceso en el cual al cual nos estaba invitando la red Coopera Infancia, nos ponía en el papel de no realizar solamente investigación. Porque, por ejemplo, desde la academia, lo que nosotros hemos hecho es crear una encuesta, crear el dato, ponerlo a disposición de quienes toman la decisión y que ellos lo utilicen. Sin embargo, este proyecto me parece que es de manera un poquito más integral, ve cómo ligar cómo ligar la investigación a la intervención. En ese sentido, la idea de poder contar con datos de forma continua, pero además que obviamente se está poniendo el peso en el reporte que da la familia, por lo tanto tenemos las necesidades sentidas por parte de los usuarios y no solamente de asumir cuáles son, nos genera como dos tipos de resultados. En primer lugar, resultados que van a poder ser transmitidos a gestores de políticas, programas y proyectos en un lenguaje adecuado para ellos. Es decir, lo que tiene el proyecto como particularidad es que no se va a quedar solamente en el informe técnico, sino que va a haber tiene el equipo, digamos, un eje comunicacional que va a generar informes especialmente dirigidos a gestores de políticas para que en su lenguaje, un lenguaje mucho menos técnico, pero al mismo tiempo poniéndole zoom y detallando, amplificando algunos resultados que puedan ser relevantes o de repente de ciertas temáticas, ponerlos, digamos, en un documento diferente y con ello incidir en las decisiones a favor de la infancia que sea, digamos, una data generada tomando en cuenta la perspectiva de las familias usuarias. Además, la propuesta no solamente se queda en generar ese informe técnico, sino también en realizar determinadas actividades de incidencia como para que estos puedan ser utilizados. Y eso, en realidad, de la propuesta original fue una de las cosas que nos pareció como uno de los mayores beneficios, digamos, de esta propuesta, y creo que por esa razón también rápidamente y con mucho entusiasmo nos sumamos a este esfuerzo. Al mismo tiempo, y a otro nivel de intervención, la idea es que el proyecto contempla la posibilidad de que a partir de los resultados puedan diseñarse mensajes claves dirigidos a las familias
que son los que ha mostrado, digamos, Romy, para poder generar infografías que impulsen buenas prácticas para el desarrollo de niñas y niños, digamos, considerando las propias necesidades. Entonces, nosotros vemos que este proyecto tiene la potencialidad no solamente de quedarse en el dato, que sería lo que hubiésemos hecho, sino al mismo tiempo aterrizar en una intervención de corte más poblacional a nivel de política y en una intervención también mucho más dirigida a las familias a partir de estos mensajes que se van a crear a partir de los resultados. Entonces, para poder lograr todo este objetivo, consolidamos un equipo que tiene principalmente 3 ejes. Un primer eje que está constituido por nosotros como grupo de investigación y también por parte de la PUC, digamos con el apoyo del IOP o el Comité de Ética, que se encarga del diseño e implementación de la encuesta en una plataforma virtual, así como el procesamiento y la elaboración de lo que es nuestro lenguaje, una elaboración de un informe técnico. Trabajamos de la mano de un comité de expertos creado ad hoc para esta encuesta, donde tenemos como diferentes especialidades desde la antropología, también digamos desde la economía, que nos han retroalimentado, desde la salud pública, que nos han retroalimentado el diseño de la encuesta. Nuestro segundo eje está liderado por la Fundación Baltasar y Nicolás, que es ese eje comunicacional, que se encarga de la generación de los informes dirigidos a decisores, del cual hablaba hace un momento, así como también de los mensajes para las familias basados en los resultados de la encuesta. Y finalmente, ese también tiene un comité de editores comunicadores, y finalmente tenemos el tercer eje, que es la Red Coopera Infancia, que es el espacio para poder convocar e incluir a organizaciones que trabajan con familias, quienes van a ser las que nos aporten en parte las participantes y los participantes en la encuesta, pero también esta red es la que se encargaría o se va a encargar de poder realizar todas las acciones de incidencia con tomadores de decisiones a fin de que hayan espacios de conversación y de discusión para analizar los resultados y plantear acciones que contribuyan a mejorar la situación encontrada, siempre considerando la perspectiva de las familias usuarias. Esta Red Coopera Infancia también tiene un comité de incidencia conformado principalmente por diferentes actores del Estado que desde un poquito un rol más desde afuera están también colaborando en que finalmente esta maquinaria, por así decir, pueda dar todo el círculo, ¿no? Se generan los informes, se hacen informes más amigables, se bajan mensajes, se hace política e incidencia con esto. Y la idea sería que trabajemos de la mano de estos 3 ejes como para poder lograr los objetivos que comenté hace un instante. Entonces, nos decidimos hacer el estudio, es obviamente un estudio de corte epidemiológico, cada área se mide con 2 o 3 indicadores muy puntuales, muy precisos. Para eso hemos construido una encuesta virtual ad hoc, tomando el modelo de Oregon, pero teniendo como también la particularidad propia de nuestro contexto. Nuestro ideal es tener 12 versiones del mismo, voy a hablar dentro de un momento de relación a ello, y la idea es que estas 12 versiones puedan quincenalmente aplicarse a las familias. También hemos hecho acá una división. Hemos pensado que los participantes podrían dividirse por un lado en los ocasionales, que son quienes responden una sola vez a la encuesta. Generalmente estos son captados a través de redes sociales. En este sentido tenemos ahorita la encuesta corriendo en diferentes páginas, digamos, de instituciones como Mis Primeros 3, que también pertenece a la Fundación, o la página del grupo de investigación, o la página de la Red Coopera Infancia, que está recolectando ya información de cuidadores de niños menores de 6 años, y tenemos al mismo tiempo un grupo de familias recurrentes, que son a quienes se les va a aplicar quincenalmente las diferentes versiones de la prueba, y ellos son captados principalmente a través del programa de atención. Ahorita los primeros, digamos, en poder estar los primeros participantes de esta modalidad son las familias que pertenecen a uno de los programas de la Fundación Baltasar y Nicolás, en quienes se va a realizar este seguimiento como para poder lograr que haya la data de manera longitudinal. Entonces, en ese sentido, tenemos 2 resultados. Uno, el impacto evaluado en un único momento, hacer como fotos en diferentes momentos de la pandemia y posterior a esta, y mostrar un poco cómo es que está, digamos, el desarrollo de los niños y sus factores asociados, como también en este grupo de recurrentes tener un seguimiento de lo que puede ser la evolución de este impacto en los diferentes momentos de la pandemia y también posterior a esta.
¿Quiénes participan? Digamos, nuestros participantes, o de quienes se habla más, es de los niños y niñas entre 6 meses y 6 años, pero todo a través de la voz de sus cuidadores. Inicialmente estamos, digamos, trabajando en Lima y Callao, con niveles económicos B, C y D, pero nuestra proyección es más bien al alcance nacional. Participan cuidadores, un adulto responsable que se encuentre directamente involucrado en el cuidado de los niños. Entendemos, digamos, que el autorreporte del mismo es quien se define como cuidador y se excluye solamente a quienes trabajen cuidando a un niño. El cuidador responde en algunas secciones, casi solamente el 15% de la encuesta, por uno de sus niños que tengan entre 6 meses y 6 años. La participación es voluntaria, hay un consentimiento informado, el estudio está aprobado por el Comité de Ética de la Universidad y tenemos ciertos incentivos para recurrentes y ocasionales como referencia a algunos servicios de apoyo. ¿Cómo se ha construido el instrumento? Se revisó las versiones del RAPID-DC, que es el nombre que tiene en la Universidad de Oregon, las versiones específicamente del 4 y 18 de mayo, nos reunimos en un par de ocasiones con el equipo de la universidad, seleccionamos áreas prioritarias para nuestro contexto, complementamos con otros indicadores de IOP, Instituto de Opinión Pública, o digamos del INEI. Hicimos un primer piloto para medir cuánto tiempo les tomaba a las mamás en contestar todas las preguntas y comprensión de las mismas, revisión por parte del comité de expertos, revisión de redacción por parte de operadores de salud, y finalmente otro piloto como para poder hacer una entrevista de la comprensión de preguntas, principalmente las de contenido abstracto, realizado también con unas marcas. Entonces, en este proceso lo que ha acompañado es una constante revisión por parte del equipo PUC, en conjunto con el equipo de la Fundación, en un proceso iterativo en el cual todas las preguntas constantemente han sido revisadas. Tenemos como producto la encuesta, que es de autorreporte, se contesta a través de un dispositivo electrónico, celular, tablet, PC, el servidor está en la plataforma SurveyMonkey. Nos toma aproximadamente unos 20 minutos en su forma actual. Este reporte 1730, perdón, es del piloto 1, pero después de eso hemos hecho mejoras. Y tiene como secciones principales datos sociodemográficos, indicadores de desarrollo y factores asociados al desarrollo de niñas y niños. Lo voy a detallar cuando entre a los indicadores. Los productos es uno el técnico, que les decía que es más nuestro lenguaje académico, un documento de incidencia, que son los resultados generales más resaltantes para impulsar acciones, y las infografías con mensajes clave para las familias que permitan hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Estos son los resultados que obtenemos. Los indicadores están agrupados en 5 grandes áreas: acceso a servicios de salud y satisfacción de necesidades materiales, desarrollo del niño, comportamiento parental, estrés parental y estado emocional de las y los cuidadores. Cuando hablamos de acceso a servicios, tenemos indicadores como que si hay falta de acceso a seguro, si es que hay sintomatología o sospecha de COVID sin acceso a diagnóstico, si se ha perdido algún control de salud o de vacuna de alguno de los niños, problemas económicos para satisfacer necesidades básicas. En cuanto al desarrollo del niño, problemas de comportamiento, si es que los niños están, cómo están ahora y si están más quejosos o demandantes, miedosos o nerviosos, si tienen problemas físicos sin estar enfermos, qué preocupaciones del desarrollo del aprendizaje tienen los cuidadores. Cuando hablamos de comportamiento parental, cómo está la participación en tareas de crianza y cuidado, cómo están en el juego con el niño. Si hablamos de estrés parental, que nos parece una de las áreas, digamos, como más importantes, el afronte, el cuidado, cómo está la sensación de ser madre o padre, cómo está el manejo de las tareas de cuidado y crianza, de las pataletas o berrinches, cómo es que está el soporte en este cuidado que brindan los cuidadores, si hay participación en programa de desarrollo, si había una asistencia previa a cuna, guardería que se ha visto, digamos, ahora limitada por la pandemia, si es que hay una sensación de soledad en la tarea parental, si hay una pérdida de soporte por parte del soporte de los miembros del hogar en la tarea del cuidado parental, y si hay un equilibrio entre trabajo y cuidado de los niños. Finalmente, la otra área que también nos parece súper relevante es poder ver indicadores de ansiedad, de depresión, de estrés y sumatoria de estas dificultades. La encuesta también está previsto que tenga una parte variable en la cual en las siguientes versiones vamos a ir añadiendo pequeños módulos en temas como sensibilidad, coparentalidad, uso de métodos disciplinarios, entre otros. Este es nuestro cronograma. Como les digo, desde ayer está
en redes circulando la encuesta. Hemos tenido una buena acogida, está circulando también ya de manera recurrente, y solamente mencionar que este es un trabajo en equipo. Digamos, tenemos a Coopera, al IOP, a los expertos, a la Universidad de Oregon, OPS, la fundación, el grupo de investigación que, digamos, hemos trabajado como en el diseño y de sacar adelante la encuesta. Y finalmente, por ahora, creo que son intereses más individuales, sociedad civil, academia. Nuestros primeros socios son estas las 5 instituciones que ya se han sumado como para poder comprometer a sus familias a poder participar de la encuesta. Esperamos que el Estado, digamos, pueda sumarse a la iniciativa, en eso estamos, y nada, simplemente gracias por este espacio como para poder compartir esta experiencia. Muchas gracias, Magali. Ya seguiremos comentando dentro de un ratito. Ahora le damos la palabra a la doctora Ariela. Sí, doctora Ariela. Luna, Ariela Sí. Luna, sí. Sí. Sí, los dejo con la doctora. Ok, bueno, buenas tardes con todas y todos. Sí, es como miembro de Coopera, me parece bien importante esta alianza que se ha generado entre Coopera, la OPS y la PUC para producir conocimiento sobre un área que es casi invisible, ¿no? En digamos, en todas nuestras encuestas, que es justamente cómo se siente el cuidador, la cuidadora de los niños menores de 6 años, qué emociones están sintiendo los niños, etcétera. Hay todo un tema de salud mental que es invisible hoy en cualquiera de estas encuestas. Entonces creo que esta encuesta tiene una relevancia bien importante por eso. Lo ideal, como decía al final Magali, es que se sume el Estado, pero bueno, se empieza siempre, hay muchas cosas que han empezado en la sociedad civil y después han escalado al Estado. El Estado tiene ya como prioridad felizmente la salud mental, desde hace algunos años, no muchos, pero ya los tiene, se han creado los centros de salud mental comunitario, etcétera. Que por ejemplo esta información les servirá mucho a los centros de salud comunitario porque son centros a los cuales acuden madres y padres y cuidadores de niños buscando ayuda. Y los centros de salud comunitario cada vez están creciendo cada vez más. Hoy hay más de 100 centros de salud mental comunitario, lo que ayuda a trabajar una serie de aspectos de la salud mental que antes no se trabajaba. Ahora, ustedes saben que en el Estado esto va a tener que validarse, y otro programa donde debería entrar esto es en CUNAMás. CUNAMás maneja alrededor de 160,000 niños a nivel nacional. Si entrara sería súper útil identificar qué están sintiendo, cómo están pasando la pandemia, cuáles son los efectos de la pandemia en los niños y también las cuidadoras. CUNAMás tiene un programa de contacto con las mamás y se comunica y se ha comunicado a lo largo de la pandemia con todas sus mamás. O sea, ya tiene como que la plataforma armada. Lo que hay que hacer es trabajar esta encuesta y ir demostrando poco a poco que funciona y enamorar, digamos, a CONAMAS para que pueda acceder con todos sus niños igual que juntos. Porque esa es otra novedad, ¿no? Que la encuesta sea una encuesta online, que pueda ser aplicada en cualquier celular, es un tema que nos permitirá llegar a mucha gente. Lo ideal sería llegar a la mayor cantidad de gente para que esta encuesta tenga cada vez más inferencia, ¿no? Ahora será Lima Callao, pero posteriormente esperemos que sean más departamentos y en algún momento a nivel nacional. La otra novedad de esta encuesta creo que es muy útil porque tiene una serie de resultados que van a ser comunicacionalmente, valga la redundancia, comunicados y de una forma fácil, ¿no? Lo cual servirá al Estado, pero también a las organizaciones que participan, no solo de Coopera, sino todas las organizaciones que trabajan con niños, y también a algunas otras facultades de psicología y también al Estado, ¿no? Entonces vamos a tener los resultados frecuentemente y vamos a tener encuestas con algunas preguntas adicionales progresivamente, lo que nos dará un panorama en unos 6 meses muy interesante sobre lo que están pasando nuestros niños y sus cuidadores.
Y es bien importante este tema de los cuidadores. Normalmente no nos fijamos en los cuidadores y el cuidador, en esta pandemia ha sido muy dura el tema de los cuidadores, sobre todo de las cuidadoras solas, ¿no? En nuestro país, más del tercio de hogares tienen mujeres como jefa de familia, las cuales se han quedado en la casa y han tenido muchos casos que, bueno, casi todos los casos de trabajar, hacer las labores de la casa, pero al mismo tiempo trabajar el tema remoto y al mismo tiempo ayudar a sus niños en aprendo en casa. Entonces, ese es todo un reto que muchas de ustedes que nos están escuchando lo habrán vivido y eso genera mucho estrés y va a ser muy útil el resultado de todas estas encuestas de tal manera que los que tienen que dar consejería, apoyar hacer un sistema de soporte para procesos tan complicados como los que estamos pasando, una pandemia, pero también puede ser un desastre natural, una recesión económica, etcétera, algo fuerte que afecte, e incluso en épocas normales, va a ser muy importante que estos estudios alimenten las consejerías y el acompañamiento a estas familias. Creo que el Perú tiene que lograr consolidar una red de consejería. En esta pandemia creo que ha sido una de las más grandes lecciones, ¿no? Yo he visto en pacientes que he seguido de COVID que la consejería y el acompañamiento es tan importante como el medicamento, porque se produce mucho estrés, mucha tensión y siempre alguien que aconseja y que está al lado y que acompaña y que tranquiliza ayuda mucho. Entonces, esta encuesta nos va a dar luces sobre todo lo que está pasando con estos niños y estos cuidadores y eso va a ser muy interesante, ¿no? Habrá que trabajar mucho más con el Estado de tal manera que se una a esta propuesta, y no solamente el Estado nacional, sino también el Estado local, ¿no? Los gobiernos locales. Hay gobiernos locales, como por ejemplo el de la Municipalidad de Lima, y hay otros gobiernos locales que tienen muy clara la prioridad de la infancia y muy clara la prioridad de la salud mental, a los que podemos ir incorporando a esta experiencia. Es una experiencia muy interesante, muy innovadora, que usa la tecnología. Más gente podamos incorporar y que conectará a cientos de cuidadoras y cuidadores, además con gente, y que le preguntarán cosas que nadie le está preguntando ahora y que visibilizarán una situación que, como les decía al inicio, es invisible para todos, ¿no? Creo que es necesario visibilizar no solamente el tema de la salud física, sino también el tema de la salud mental, y en este caso el desarrollo de los niños, pero también de la salud mental de los cuidadores, nos va a ayudar a tener un desarrollo infantil temprano mucho más equilibrado y un desarrollo que le permita a los niños vivir en más armonía y que les permita a los cuidadores también trabajar con sus niños, desarrollar con sus niños relaciones más pacíficas, digamos, y liberando un poco el estrés con algunas estrategias que se puedan trabajar a partir de estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ariela. Muchas gracias a las tres. Importantísimo y muy necesario el trabajo que están haciendo. Realmente las felicito y les agradezco. No solo nos va a permitir ir evaluando los efectos de la pandemia en la salud mental de las niñas y niños y de sus cuidadores, como menciona Ariela, sino también ir paliándolos, ¿no? Y eso creo que es bien importante en la medida en que estos resultados, como contaba Magali, van a ser redirigidos a actores claves, incluyendo las propias familias, ¿no? Lo que les da agencia, ¿no? A las propias familias para ser ellas mismas también agentes de sus propias soluciones, digamos, ¿no? Entonces eso me parece como bien interesante, ¿no? Y además creo que, bueno, es un claro ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Cuando se conjugan sociedad civil y academia, y esperemos que también el Estado, como dicen ustedes. Ojalá que se sume, ¿no? Bueno, ahora tenemos un espacio de aproximadamente 15 minutos, ¿ya? Como para una segunda ronda de presentaciones, como a manera de diálogo, así que podemos, de manera que podamos seguir pensando, discutiendo sobre este tema. Creo que, no sé, me imagino que tendremos todos bastantes preguntas. Empezamos con ustedes, ¿no? Y luego ya lo abrimos al público, ¿ya? Entonces, 15 minutos, no sé quién quiere empezar, un diálogo entre las presentadoras, ¿no?
Bueno, yo creo que la participación del Estado, por lo menos de esta manera inicial, creo que ha sido importante el hecho de que el planteamiento de toda digamos, la parte metodológica de la evaluación haya considerado conformar estos grupos de trabajo que mencionaba Magali, ¿no? Hay un grupo de trabajo que está orientado a la incidencia y que estamos de alguna manera sentando al sector público, a los sectores que están relacionados a primera infancia, a conocer, digamos, de primera mano estos resultados, ¿no? Entonces, esa es una aproximación. Hemos tenido, digamos, una acogida interesante en el sentido de que están viendo de que hay una iniciativa que ya está saliendo, o sea, es muy difícil convencer a alguien sobre lo intangible, ¿no? Entonces, va a ir madurando, como también lo comentó Ariela, va a ir madurando la participación del sector público en la medida que comiencen a ver efectivamente que hay datos, ¿no? Y que estos datos están incluso yendo más allá del tema de salud mental, sino también de todo el tema del desarrollo del niño en general, que no son abordados de manera continua, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos datos de la ENDES que nos hablan de cómo está el apego, cómo está la regulación de emociones, ¿no? Pero ese dato todavía resulta siendo muy grueso, ¿no? Muy general, ¿no? Y con esta evaluación nos va a permitir tener una aproximación, va a ser un zoom, ¿no? A aquellas condiciones que están jugando desfavorablemente para poder formar estas relaciones armónicas en la familia, ¿no? Entonces, creo que va a despertar el interés en general del Estado y también incluso de la misma sociedad civil, ¿no? En la medida que comiencen a ver las ganancias, ¿no? Que tiene esta información o la disponibilidad de la información, ¿no? Esa es un poco la apuesta y el sueño, ¿no? De que se vayan involucrando, que se sumen más, porque es más, o sea, ahorita las familias recurrentes en la evaluación están siendo las familias de la Fundación Baltasar y Nicolás, pero el día de mañana, para la segunda edición de la evaluación, esperamos que no sea solamente familias recurrentes de fundación, sino que sean de más instituciones que decidan tener el compromiso de hacer un seguimiento a su población objetivo, a su población usuaria, ¿no? Por eso es importante, creo, ir enganchando poco a poco a las instituciones en esta lógica de dar un poco más de lo que vienen haciendo, ¿no? Por los niños, ¿no? En esta lógica de hacer algo más grande para el país, ¿no? Creo que... Sí, yo quisiera de repente complementar lo que está diciendo Romy, en el sentido de que en realidad esta ha sido una estrategia que pensamos, ¿no? O sea, porque inicialmente, digamos, Romy tiene muchísima más experiencia en el Estado desde dentro, entonces, claro, yo también decía, pero ¿por qué no los incorporamos de una vez, no? Entonces, pero Romy me hacía ver que de repente la incorporación del Estado en esa etapa inicial iba a hacer que el proceso sea mucho más lento del que requería digamos, la respuesta a la situación. Entonces, sí, pues decidimos, digamos, como ir por nuestra cuenta, contando con el apoyo, digamos, y toda la fuerza y todas las horas de trabajo, por ejemplo, de todo el equipo del grupo que me acompaña, que ahorita está sin ningún financiamiento, pero decidimos ir por eso porque pensamos que más bien la estrategia puede ser esa, mostrando que hay algo, que comencemos, digamos, a sumar los esfuerzos, ¿no? Entonces, además, digamos que tengo que decirlo que estos últimos 2 meses para el Estado han sido muy convulsionados. Entonces, hemos tenido una rotación increíble en los puestos clave. Es más, voy a decir, Ariela cuando fue incorporada en el proyecto era ministra. ¿Ya? Entonces, y ahí había una alta rotación que eso impide muchas veces que el Estado pueda comprometerse totalmente con algo.
Entonces, esa ha sido la estrategia. Y creo que vamos a ver, no sabemos si es que va a ser exitoso o no, pero quisiéramos que sí. De hecho, estamos en el proceso de enamoramiento de las instituciones. Una más es, ¿no?, como el que está en el ojo, digamos, de que nos gustaría mucho de que pueda incorporarse, ojalá que sea así, y a quienes sean, digamos, bienvenidos, porque esa es la idea, ¿no? Damos lo que ya hemos avanzado como para que todos los que quieran puedan subirse al esfuerzo y podamos hacer una cosa cada vez más representativa y cada vez que finalmente tenga un mayor impacto en el país, que ese es un poco lo que queremos, ¿no? Así es. Sí, yo creo que el Estado debe sumarse, ¿no? He tenido muchos años en el Estado. Un tema es la rotación, pero también otro tema es que todo en el Estado tiene un protocolo, entonces si no está en mi protocolo yo no lo hago. O sea, entonces incorporar de la noche a la mañana una encuesta que puede tener un, no sé, costo en mi tiempo es difícil. Eso por un lado. Por otro lado, la salud mental, como decía, o sea, lo que no se ve, lo que no se pesa, lo que no se mide en hierro del niño, está recién entrando al imaginario del Estado. ¿Sí? Salvo CUNAMAS, no hay ningún servicio del Estado que mire realmente al niño en su integralidad. En los últimos años lo hemos mirado o como bajo de peso o como, y en los últimos 2, 3 años, el niño es hierro, ¿no? El niño pequeño es puro hierro. Hay que darle hierro para que no sea anémico. Y todas las demás esferas quedan invisibles. Entonces, a mí lo que me entusiasma mucho de esta encuesta, uno es que es en alianza, porque creo que la academia sí tiene que mirar a las políticas públicas. Muchas veces no miran las políticas públicas. En este caso está mirando directamente. Esta alianza, sociedad civil, academia, y estoy segura que pronto será Estado, va a ser muy, muy, muy potable, como metodología y como miradas, porque es diferente discutir cosas dentro del Estado que entre estos tres actores que pueden complementar muchísimo el tema. Entonces yo creo que esta es una experiencia innovadora y que puede darnos una nueva fórmula, además de hacer este tipo de encuestas, ¿no? Y no tener una ENDES que está rígida, ¿no? Entonces, sí, por ahí viene un tema. Mira, el Estado, estos últimos 6 meses, bueno, como decía Magali, yo era ministra hasta hace 2 meses. Pero yo he aprendido en mis 25 años de experiencia en la gestión pública que hay cosas que entran y nunca más salen. En 2008 entró la importancia del niño y nunca más salió. O sea, hoy no hay candidato que no tiene que tocar la infancia, sea alcalde, sea gobernador, sea presidente. Ya que el último se agarró de la anemia, no importa, pero está la infancia. O sea, el Perú ya tiene como prioridad la infancia. Entonces, los que estamos metidos en este tema y nos apasiona este tema, tenemos que ir dando paso. Ya tenemos el lineamiento de desarrollo infantil temprano, ya tenemos el programa presupuestal de desarrollo infantil temprano, que es un programa que visibiliza el financiamiento. ¿Qué hay que hacer con este tipo de encuestas y cosas? Hay que poco a poco lograr que sea un producto, ¿no? Que sea parte de las herramientas que debe hacerse y que se tiene que trabajar, ¿no? Hace algunos años con Romy Magali y planteamos el tema de la encuesta del DIT, en la ENDES. Y eso era inimaginable, pues, pero hoy es una realidad. Y tenemos todos los años y eso no va a salir nunca más. Entonces sí es posible hacer y creo que estamos siendo parte de un camino que hay que continuar, ¿no? No sé si quieren seguir entre ustedes, o digamos, Romy o Magali, digamos, mencionar algo más, o abrimos ya las preguntas al público, lo que prefieran. Tenemos algunos minutos más para, digamos, para que ustedes, si quieren comentar algo o hacerle preguntas, no sé, entre ustedes, ¿no? O quieren abrirlo ya al público. ¿Tenemos algunas preguntas ya? O sea que si vamos quieren... al público, creo. Vamos al público, vamos. seguimos Sí, conversando. sí. Ya, genial. Entonces, a ver, leo las preguntas que hay acá. Esta es la primera. De Estefanía Vindrola. ¿Cuáles han sido los principales retos que ha tenido al elaborar la encuesta? Imagino que Magali podrá a veces medir aspectos como el desarrollo socioemocional de manera remota o virtual es muy complejo. Y creo que es parte, ¿no? ¿Qué nos puede decir? No, esa es una. ¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido al elaborar la encuesta? Magali, tú creo que ibas a hablar de esto, así que justo, o sea que te ha dado, digamos, la palabra. Sí.
Digamos que efectivamente ese es un tema muy importante de explicitar, el hecho de las limitaciones que puede tener la medición del desarrollo infantil desde un reporte y no desde la observación directa. Quienes estamos, digamos, en psicología, siempre priorizaríamos la primera vía. Pero, y yo también, porque mi formación es psicológica, ¿ya? Pero a lo largo de los años, y justo con la experiencia, sobre todo del módulo DIS de la ENDES, también he incorporado que es cierto, hay esa limitación y no va a ser lo mismo, pero es mejor que haya ese dato con esa limitación a que no haya. Entonces, ese fue siempre el espíritu y siempre es, digamos, un poco la gran, digamos, limitación que puede tener el módulo DIT y creo que puede tener también esta encuesta, pero la respuesta es sí, entendemos que hay una limitación, en primer lugar, pero si por esa limitación no vamos a tener ningún dato, de repente es mejor tenerlo y cogerlo con pinzas como se debería coger. Eso en términos del desarrollo global. Pero en términos de esta encuesta en particular, yo veo que ese límite es un poquito menor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos trabajando es con necesidades sentidas. Al momento de recoger la necesidad sentida y darle una intervención para necesidad sentida, de todas maneras va a haber un impacto en la población. Entonces, ahorita ya no me interesa si objetivamente el niño tiene una dificultad o no, sino si es que para la perspectiva del cuidador hay esa dificultad y si va a recibir algún tipo de ayuda, de apoyo, de soporte, como para resolverla, probablemente lo que va a pasar es que se va a incrementar un poco la confianza y la competencia de este cuidador y eso finalmente va a redundar en un mejor desarrollo del niño. Entonces, sí es una preocupación que se traslada, pero creo que no debe detenernos. Pero debemos ser también conscientes de que no estamos midiendo el desarrollo de manera específica. Eso en general, digamos, a raíz de la pregunta específica de Estefanía. Pero aprovecho para decir lo otro. La otra capa de dificultad que se ha añadido con esta encuesta es que, claro, a partir del COVID todo es virtual, ¿ya? Entonces, ya no es solamente el reporte en vivo como lo es en la ENDES, sino es el reporte a través de un link. Y eso nos ha abierto, sí, una puerta, y eso es indudable, pero al mismo tiempo, y hoy día nada más, digamos, en las primeras dificultades que hemos comenzado a ver, pone en evidencia de que muchas veces que nosotros pensamos que lo virtual ya está como muy, digamos, diseminado, no es tanto así. ¿Por qué? Porque ya, ok, nuestra encuesta tiene digamos, requiere algo mínimo, acceso a internet, nada más, ¿ya? En primer lugar, ahí tienes que tener población que tenga ese acceso, que ya está cubierto porque se hizo el análisis y todo lo demás. Pero, por ejemplo, hay algunas mamás que nos han reportado que les sale un aviso que dice necesitas instalar un aplicativo. Y no es un problema en la encuesta, sino que parece que es por la antigüedad del celular. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que finalmente, y de manera, digamos, lamentable, en este tipo de situaciones, a veces los que tienen mayor vulnerabilidad son siempre los que quedan atrás. Entonces, eso nos lleva, que hoy día lo he estado pensando porque hoy día recién ha saltado la dificultad, cuando se han hecho las primeras, cuando comenzó a correr la encuesta, en que tenemos que darle vuelta a algo que había estado rondando siempre entre nosotros, qué pasa con las que no pueden contestar y que de repente tendremos que crear otras estrategias. De repente es una llamada telefónica que ayude a la cuestión para poder facilitar que realmente haya acceso más general a esta encuesta. Son casitos, pero son casos que tocan resolver. Y creo que ese es uno de los principales desafíos, ya sumando, digamos, a la limitación inicial que podría ser a partir del reporte. ¿Alguna de ustedes quiere comentar algo más? Ariela, Romy, o si no, vamos a la siguiente pregunta. Sí. ¿Sí? A ver. Esta es de Dora Herrera, Dorita. Nuestra población es multicultural y las diferentes características culturales, creencias, comportamientos, rituales, etcétera, pueden generar variaciones en las condiciones sociales de vulnerabilidad. ¿Cómo se analizan estas diferencias? Está buena la pregunta. A ver,
Sí, nuestro país es muy complejo, ¿no? Tenemos 47 idiomas, 47 pueblos originarios, algunos muy pequeños, otros muy grandes, mayoritariamente quechua aymara, y hay como 3 o 4 pueblos originarios amazónicos bastante grandes también. Hay poco estudiado sobre la infancia en estos pueblos. Y hay poco estudiado la infancia en general, es más todavía, es más chico todavía en estas poblaciones. Hay estudios en aymara, quechua y algunos pueblos originarios amazónicos, pero muy pocos. Hay algunos de Janine Anderson, hay algunos que ha hecho UNICEF, etcétera, que nos dan idea de lo que serían las pautas de crianza, etcétera. El que tiene el más grande estudio, creo, no estudio, pero evaluación de impacto es CUNAMAS, que ha hecho una evaluación sobre su cohorte inmensa que tiene de niños, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de, sí, hay que adaptar todas estas cosas a las culturas. Por ahora, esta es una encuesta urbana y está bien mirando Lima y Callao. Y poco a poco, si es que esto crece, se tendrá que pensar en adaptar. Por ahora, se puede trabajar así. Ahora, como decía Magali, estamos en proceso de validación, entonces se van a descubrir muchas cosas probablemente, tanto del lado tecnológico como del otro lado. De los resultados mismos veremos qué pasa y habrá que ahí, por ejemplo, hacer adecuaciones. Cuando uno ve, por ejemplo, la población aymara, la mayor cantidad de aymaras están en Lima, no están en Puno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tienes un tema, pero hay maras que ya son urbanos, probablemente hace muchos años. Sabemos que los migrantes nunca migran los más pobres, sino migran los que tienen alguna opción, etcétera, los que han hecho algún camino. Entonces ahí hay que mirar cómo trabajar entre la diversidad cultural, que es súper importante, pero también el número de niños a los que podemos acceder en Lima y Callao, por ejemplo, que está el tercio de la población, ¿no? Ahora, si tiene que ver con el tema de la pandemia ha golpeado fuertemente, la mayor cantidad ha sido en Lima. O sea, ha habido regiones tipo Loreto, tipo Lambayeque, donde la pandemia ha sido muy violenta, pero ha subido y bajado. Pero en Lima, o sea, la mayor cantidad de fallecimientos, de casos, está en Lima, sino que no lo sentimos porque Lima es una ciudad muy grande, es el tercio del país, ¿no? Entonces creo que sí está bien focalizado hacer esta encuesta inicial por Lima y Callao. Sería ideal tener una inferencia en Lima y Callao interesante para poder trabajar el tema, ¿no? Porque además esta pandemia nos hace entrar a la era de las siguientes epidemias y probablemente haya siguientes, ¿no? Entonces hay que estar preparado para todo esto. Y los chicos han tenido mucho estrés, entonces hay que mirar. Pero sí, totalmente hay que mirar este tema multicultural y poco a poco habrá que incorporarlo. Pero eso tiene todo un trabajo, ¿no? No sé qué dice Magali Ramírez. Sí, no, bueno, de hecho que en esta primera digamos, el diseño de esta primera encuesta, también nos hizo cuestionar, ¿no? Este aspecto de cómo que en Lima se concentran pues todas las razas, ¿no? Todos los pueblos. Entonces, una forma de aproximarnos digamos, pensando ahorita solamente en el entendimiento de cada una de las preguntas ha sido, digamos, en los pequeños pilotos que hemos hecho previo a poder sacar esta primera versión de la encuesta, ¿no? Pero sí reconocemos, digamos, que hay un aspecto cultural, ¿no? Que no se recoge aún, ¿no? Y que el reto es conforme vaya, digamos, creciendo esta iniciativa, ¿no? Podamos hacer todas estas particularidades, ¿no? de la población, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, el tema de la discapacidad también se está tocando de alguna manera tangencial, pero no hacemos un zoom tampoco a esto, ¿no? Entonces, hay todavía muchas aristas, ¿no? De acuerdo a la diversidad de poblaciones que tenemos que quedan como retos para el instrumento, ¿no? Pero que es necesario, sí, y es necesario y se pueden abordar en la medida que tengamos, digamos, un mayor involucramiento de la sociedad civil, ¿no? Representada a través de las diferentes instituciones y del Estado mismo, ¿no?
Magali, tú querías ampliar. Yo me preguntaba si es que estaban pensando ustedes también, digamos, aplicar esta encuesta no solamente en Lima, sino en otras regiones. ¿Es algo que se ha contemplado, no? O sea, en realidad, digamos, nosotros quisiéramos tener una representatividad a nivel, digamos, del país, por lo menos con una visión de zonas urbanas y rurales. De hecho, está comenzando, digamos, ahorita también de manera piloto, gracias a una alianza, digamos, a aplicarse en Iquitos, Ah, ¿no? mira. Pero, digamos, coincido con Ariela y con Romy en que esa data va a ser todavía preliminar, todavía tomada con mucho más cuidado, porque requeriría una Un ajuste. adaptación de, digamos, diferentes elementos, ¿no? Veremos un poco qué es lo que pasa con ellos. Simplemente que una asociación que trabaja ya se ha sumado al esfuerzo y vemos un poco lo que sucede. Todo está como en constante laboratorio, digamos, porque ahora ya no podemos darnos el lujo de poder tener todo cuadrado y recién salir, porque si nos hemos demorado 2 meses, no hubiésemos querido demorarnos 4 meses en recién salir, porque también se va yendo la necesidad de intervenir y también va siendo un momento distinto de pandemia, ¿no? Sí. Seguimos con con las preguntas del público, ¿sí? ¿Les parece? A ver, vamos a... De MUL, dice, ¿qué estrategias se podrían desarrollar y desde qué sectores para el diagnóstico y atención de los niños de segunda infancia y adolescentes que también se han visto afectados por esta pandemia? Imagino que es un poquito como ampliar a diferentes edades, ¿no? Que se están preguntando sobre eso. Bueno, quizás sobre eso sí me gustaría decir que en realidad el tema de los adolescentes es una etapa de vida que está de alguna manera un poco no puesta en el real lugar donde debería de estar, ¿no? La adolescencia, si vemos las políticas públicas y el impulso que se da a las acciones están bien limitadas, ¿no? O sea, no salimos todavía del tema del embarazo adolescente y de las diferentes aristas que nos da, ¿no? Creo que es un reto en realidad. Sabemos justamente a raíz de la implementación que estamos haciendo con la evaluación continua que el Ministerio de Salud está queriendo sacar una encuesta que abarca más etapas de vida, ¿no? O sea, no solamente primera infancia, sino en realidad todas las etapas de vida. Y en realidad hemos querido también establecer un poco de sinergias con ellos para poder ver de qué manera complementamos estas acciones y también conocer para poder un poco más tener algunos elementos para difundir, ¿no? O sea, la pregunta que hace esta persona es totalmente interesante porque sí nos plantea a los que, claro, nosotros pensamos en los niños, ¿no? Plenamente, pero sí es necesario comenzar a visibilizar más a este grupo de adolescentes que en realidad se han visto totalmente afectados de manera visible, ¿no? Son los que más incluso protestan en casa, ¿no? Entonces sí necesitamos de todas maneras, creo que es un compromiso que está pendiente, ¿no? O sea, nosotros no lo hemos pensado aún porque creemos que en el tema de primera infancia todavía hay más aristas que poder abordar a través de la evaluación, pero sí consideramos que sí debería de tenerse, digamos, una mirada también del adolescente, ¿no? En este contexto y nos vamos a dar cuenta de todas las crisis internas que deben pasar muchas familias teniendo pues a sus adolescentes encerrados, ¿no? Y las políticas poco diferenciadas incluso para ellos también, ¿no? Sí, no es un tema. Y yo creo que los adolescentes, ya bueno, y ahí la encuesta sería directa, ya no habría que pasar por el cuidador, ¿no? Directa y sería bien interesante tener datos de ellos, ¿no? Ahora, los chicos ahora tienen miles de formas de comunicarse, ¿no? Y creo que tenemos que mirar más esas formas. O sea, yo soy firme defensora de que los chicos se comunican y se comunican mucho, pero de otra forma, no la forma que nosotros aprendimos, ¿no? Lo he visto con mi hijo adolescente y ahora joven, la forma de comunicarse es diferente y se comunican todo el tiempo. Además, hay días en que es demasiado ya, que se comunican. Entonces, creo que una encuesta tipo esta no sería difícil de que la llenen, es más, se interesen en llenarla e incluso discutir sus resultados, ¿no? Sería una experiencia muy interesante hacer una cosa similar para adolescentes.
Pero veamos primero cómo sale lo de los niños y después avanzamos. Exacto. Es verdad, es verdad. Sí, todo el mundo les pide ampliar, digamos, ¿no? Ampliar a otras regiones, a otras edades, ¿no? Claro, lo que pasa es que toda la población necesita. En ese sentido, invitamos a que más bien se unan al Así esfuerzo, es. digamos, Sí, con claro. la particularidad de la expertise en adolescencia, en realidad efectivamente sería riquísimo poder hacerlo. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, hay esa necesidad en realidad. Ustedes están Bien. cubriendo la necesidad en un determinado sector, pero Ujú, efectivamente la necesidad es para todos, ¿no? A ver, seguimos con las... Pregunta de Ada Alvarado. Buenas tardes, muy importante el tema tratado, velar y cuidar la primera infancia es vital. Un caso visto en los centros de educación inicial es el alto índice de deserción, casi un 60%. Aún tenemos niños en el CI. ¿Cómo podríamos acceder a la encuesta para que los padres puedan responder? ¿Se entendió? No, Claro, creo que lo que pasa es que hay dos partes. dos Uno es, preguntas, ¿no? digamos, Sí, cómo poder... Ajá. a ver, un caso visto en los centros de educación, aún tenemos niños en el CI, ¿cómo podríamos Allá. acceder a la Para que encuesta los para que niños, los padres ya. puedan responder? ¿Cómo se accede a la, me imagino que están preguntando cómo... ¿Cómo acceden los padres del CI para que puedan, cómo podrían responder los padres del CI? Es lo que está Sí, preguntando. exacto, es una pregunta del Sí, público, ¿no? sí. Exactamente, eso es lo Esa que es está una parte, y creo preguntando. que la otra parte tiene que ver con la alta deserción que, digamos, Ah, ella observa de los niños de educación inicial, ¿no? Entonces, es una problemática y luego es como un Sí, pedido. claro, exactamente, es un pedido para que los padres, ¿no?, cuyos hijos han desertado puedan acceder a la encuesta. Ese es un poco, creo, el pedido, digamos, ¿no? Si es que lo he entendido mal, sí. O sea, para explicar un poco la alta deserción de los niños de educación inicial, tenemos que pensar en la complejidad de la educación inicial y de cómo esta ha sido trasladada a los cuidadores. Y que para lo cual Eso es. probablemente los cuidadores, uno, no estamos preparados para poder hacer el mismo, digamos, seguimiento que requieren los niños, primero. Segundo, porque creo que, digamos, la educación inicial tiene mucho que ver con todo lo que es el desarrollo social y esa parte no se está logrando, por lo tanto, de repente se considera que ya no tiene sentido, pero también podría explicar, y estoy lanzando hipótesis de cómo explicar esa deserción, también podría tener que ver con que no se considera tan importante, entre comillas, la educación tan temprana, ¿no? No lo sé. O sea, creo que hay diferentes elementos que pueden explicar por qué ha habido una deserción tan alta como la que indica, digamos, Ada, en relación a lo que puede ser la educación. Eso en primer lugar. Pero en realidad son hipótesis. No sé si de repente Romy y Ariela pueden tener otras hipótesis. Y digamos, solamente para responder de manera puntual así hay un interés en cómo se podría acceder a la encuesta está circulando por diferentes redes, ¿no? Podríamos de repente aquí dejar alguna de aquellas en las cuales está circulando, y también tenemos un mail en el cual si como institución quisieran participar, también se podrían comunicar, ¿no? ¿Dónde podrían hallar eso, a lo mejor? Sí, lo voy a Sí, copiar en el mail. Para las cosas más institucionales, lo voy a copiar en el chat. Ajá. Y digamos, las redes, ahorita voy a agenciarme los links y también los copio en el chat. pero están ahorita disponibles en los Facebook de mis primeros tres. Ya, si ponen en Facebook, ingresan mis primeros tres, ahí está disponible el link. También está en el link, en el Facebook del grupo de relaciones vinculares. También, si ponen grupo de relaciones vinculares, también pueden ingresar, o si no, al Facebook de Coopera. Tienen que poner coopera.comunidad peruana, ingresan directamente. Ya. Y el que tenían más a la mano, digamos, que nos están apoyando en el evento, es el del Facebook del grupo de investigación. Ya está el link puesto en el chat. También. Hay que si alguien desea de manera directa, ahí está ya la información. Y como institución, yo había puesto antes el correo de Coopera Infancia. Sí. Perfecto, perfecto, así el que quiera puede acceder, ¿no?
Sí, sí, claro. Sobre todo si quieren hacer participar, digamos, a nivel institucional, ¿no? Y quieren, por ejemplo, ahí nos tienen que especificar exactamente, bueno, solamente contáctenos para poder nosotros, pasarles el formulario, la solicitud, de qué manera quieren participar. Hay varias formas de poder hacerlo. Y de acuerdo a eso les damos las orientaciones y los materiales correspondientes, ¿no? Sí, importante que puedan tener acceso, ¿no? Nos vamos a... Esta ya es la última pregunta, por lo menos la que tengo yo aquí a la mano. Es de Álvaro Peralta. Mi pregunta se refería a la escasa previsión de salud para este grupo de edad considerada vulnerable y qué opinión tiene que el trabajo de profesionales de la salud quede enfrascado con los políticos. Quizás, a ver. Entiendo que también hay dos preguntas, una en relación a ver, mi pregunta, voy a leerlo de nuevo a ver si entre todas entendemos bien. Mi pregunta está referida a la escasa previsión de salud para este grupo de edad considerada vulnerable. Ese es uno, ¿no? ¿Y qué opinión tienen que el trabajo de profesionales de la salud quede enfrascado con los políticos? No sé si alguna de ustedes... Bueno, sobre la provisión de salud, me imagino, para este grupo, el Perú, claro, eso depende además del enfoque que se le dé. El enfoque desde salud hacia el niño es un enfoque bien biológico, ¿no? No es un enfoque psicológico, entonces está enfrascado en las vacunas, en el suplemento de hierro y en el control de crecimiento y desarrollo, que son ver si su peso aumenta, su talla aumenta, etcétera. Y hay mucha fuerza sobre el primer año y tiene toda su razón porque con todos estos intervenciones se puede reducir la desnutrición crónica y la anemia y también el bajo peso. Pero hay toda la otra parte más cognitiva, más de desarrollo que hoy recién se está tocando y están los niños de Junamás que reciben este servicio, pero son todavía entre el 15 y 20% todavía de los niños. En el sector público, en el sector privado debe haber otro grupo, pero no es un servicio todavía que está, digamos, como dicen los chicos ahora, viralizado. Pero ya el Perú tiene servicios que dan consejería y trabajan todo lo que es desarrollo. Y ese servicio poco a poco está creciendo. Y la idea es que los chicos reciban una atención integral, ¿no? En el Perú ya se creó un paquete integral de servicios hace algunos años y la idea es que todo niño o niña peruano reciba vacunas, reciba su madre, reciba un control prenatal y reciba una serie de servicios de salud biológica, pero también servicios de orientación al desarrollo, como es el caso de Cunamás. Hay 60.000 niños que reciben una vez a la semana una visita de una facilitadora que lo orienta sobre el desarrollo. Entonces, y además están los centros de salud comunitarios. O sea, hay una serie de servicios que han nacido en los últimos, yo diría, 10 años que están cubriendo ya esto, pero todavía son pequeños y eso hay que hacer que crezcan, ¿no? Y Sí, sobre los políticos, ya eso ya... Eso pensaba, ¿no? Pero quizá, claro, un poco la pregunta, si la podemos, digamos, entender un poquito, ¿no? Quizás podemos pensarla en si es que la política de alguna manera podía estar enturbiando la posibilidad digamos, ¿no? de hacer estas cosas, de apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, la salud no es aséptica, ¿no? La salud no es aséptica, es parte de la política. La salud es muy política. No política partidaria, pero es muy política. La salud es una política, la salud desarrolla una política pública. Lo que pasa es que cuando pensamos en salud en el Perú, pensamos en enfermedad y pensamos en médico. Y la salud es mucho más grande que la enfermedad. O sea, yo siempre he dicho que el Ministerio de Salud es el Ministerio de la Enfermedad. Y es correcto, está bien, porque debemos tratar bien las enfermedades, pero el Estado debe manejar la salud de la población y la salud depende mucho más que de médicos, depende mucho más de condiciones de entorno, de habitabilidad, de sostenibilidad en las ciudades, de una serie de aspectos que no tienen nada de trabajo, no tienen mucha relación con la salud
digamos, con la enfermedad, ¿no? Mm. Entonces, ahí hay un mundo todavía que en nuestro país todavía está bastante enfocado en la salud biológica como médicos y la formación que nos dan como médicos y médicas es muy, muy biológica. Esperemos que eso algún día cambie. Yo creo que no hay nada, la profesión de médico, personal de salud, deberían ser las más sociales y las más multisectoriales que existen de todas las profesiones, ¿no? Mm. Sí. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Pero sí creo que es o sea, creo que uno de los méritos de la encuesta es esta centralidad que le da a la salud mental, ¿no? Y no solamente de los niños, sino también de los cuidadores, ¿no? Que a su vez redunda en la salud mental de los niños, ¿no? Como sabemos todos los psicólogos del desarrollo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Bueno, entonces, nada, nos quedamos aquí, ¿no? Ya es tiempo de más. A nombre del Departamento de Psicología y la Comisión de Relaciones Interinstitucionales queremos agradecer a nuestras invitadas, ¿no? Por participar en este ciclo y compartir, bueno, con nosotros sus experiencias, ¿no? Muchas gracias también a todos los presentes por haber acompañado, bueno, acompañados a todos nosotros, ¿ya? También aprovecho para invitar a todas y a todos a participar en el foro número 4, a realizarse el próximo jueves 15 de octubre a las 5 p.m., titulado Articulación entre la Academia y la Política para el Bienestar y Educación de Adolescentes. Ahí a lo mejor nos podemos enterar qué otras iniciativas se están generando para los adolescentes. Nada, muchas gracias y bueno, agradecerles otra vez todo su tiempo y todo su conocimiento, nos han enriquecido. ¿Ya? Y bueno, es todo su empeño en hacer esto. O sea, en realidad yo les agradezco en nombre de los peruanos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Vale, por la invitación y por la moderación. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.